Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí nos encontramos en las instalaciones del Tribunal para Menores Infractores, dando continuidad a esta transmisión de TMI TV. Y hoy pues tenemos un panel de lujo. Nos sentimos afortunados de que nos acompañen 4 especialistas aquí sobre la materia en adolescentes y específicamente sobre el juicio abreviado. Principalmente pues dar cuenta aquí con la presencia del doctor Javier Santillán Negrete, quien es juez adscrito al Centro de Justicia para las Mujeres actualmente. También contamos con la presencia del licenciado José Luis Reyes Morales, quien es defensor penal público adscrito aquí al Tribunal para Menores Infractores, y también dar cuenta con la presencia aquí del licenciado Carlos Alberto Lerma Burciaga, juez especializado del Tribunal para Menores Infractores, y también del licenciado Mario Gabriel Rivera Contreras, juez primero especializado del Tribunal para Menores Infractores. Y dando pues pauta a esta transmisión que trata de prácticamente fijar una postura respecto al procedimiento abreviado y su implementación en el sistema de justicia para adolescentes, creo que es pertinente comenzar lo relativo a los tópicos del procedimiento abreviado, y quién mejor que el doctor Javier Santillán, que nos pueda vislumbrar un poco sobre esta situación del procedimiento abreviado. Muy bien, buenos días a todos. Buenos días. El día de hoy nos toca hablar acerca del procedimiento abreviado. El Código Nacional de Procedimientos Penales establece formas de terminación anticipada, como la suspensión condicional del proceso, el acuerdo reparatorio y una forma de terminación que es el procedimiento abreviado, que es una forma de terminación del proceso penal. Cumple ciertos requisitos el Código Nacional de Procedimientos Penales en términos del artículo 201 y 202, 203 y demás relativos de dicho código. Sin embargo, marca ciertos requisitos para poder aceptar el procedimiento abreviado. Esa forma de terminación anticipada, que es el procedimiento abreviado, establece como uno de los requisitos que el imputado se haya vinculado a proceso y que sea antes del auto de apertura juicial, como uno de los requisitos de procedencia. Sin embargo, también establece ciertas preguntas que se le tienen que hacer al imputado al momento de la solicitud del procedimiento abreviado, y es: ¿se acepta su responsabilidad? ¿Se acepta los hechos en materia de la acusación? Si lo hace de una forma libre y voluntaria, si entiende las consecuencias que implica el procedimiento abreviado, y que si está de acuerdo con la pena que se le va a imponer. Para poder llegar a ese tópico del artículo 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales, primero se le tiene que en la audiencia hacerle saber la acusación que pesa en su contra del hoy imputado, además hacerle saber los datos de prueba que ya en esa etapa de procedimiento abreviado son medios de prueba con los cuales se pretende acusar. Y una vez que se valoran los datos de prueba, el juez deberá de autorizar o no el procedimiento abreviado, preguntarle en todo momento al imputado si acepta o no acepta dicha forma de terminación anticipada, que va a derivar en una sentencia. ¿Cuál es el beneficio de que puedas aceptar un procedimiento abreviado? El beneficio es que te puedan dar la pena mínima del delito que se trate, más una reducción de hasta 1/3, como establece el código. Sin embargo, el Código Nacional de Procedimientos Penales tiene algunos tópicos ahí interesantes. Uno es que el procedimiento abreviado solo puede ser solicitud del Ministerio Público, así lo establece propiamente la ley, contrario a lo que establecía el Código Procesal Penal del Estado de Durango, que era solicitud también del imputado. Otra cosa importante de resaltar es que en el procedimiento abreviado, de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales, solo se puede dictar fallo de condena. No hay la posibilidad de dictar un fallo de absolución. Yo creo que esto es contrario a lo que establecen los principios generales del derecho y los propios derechos fundamentales. El Código Procesal del Estado de Durango, en su momento sí se podía dictar un procedimiento abreviado, una sentencia absolutoria. Yo en experiencia les digo que yo sí lo hice en el Código Procesal del Estado de Durango, dicté sentencias absolutorias en procedimiento abreviado. ¿Por qué? Porque a veces dentro de la investigación no hay elementos suficientes, el estándar probatorio tiene que ser más alto. El agente del Ministerio Público tiene que acreditar con sus datos de prueba o los medios de prueba en ese momento que destruye el principio de presunción de inocencia a través de esos datos de prueba para poder dictar una sentencia. Se tienen que analizar los elementos del tipo penal, la probable responsabilidad y con qué pruebas se van a acreditar cada uno de ellos para poder establecer que se destruye el principio de presunción de inocencia a través de una sentencia. La propia Constitución establece en el artículo 20 de la Constitución, apartado a fracción séptima, una forma de terminación anticipada que podría ser una especie de procedimiento abreviado, pero tiene otras reglas distintas, que es una norma constitucional que está por encima del propio Código Nacional de Procedimientos Penales, y que yo considero que es un derecho fundamental del imputado que se le sentencie y que él pueda solicitar un procedimiento abreviado aunque el Ministerio Público no lo haya realizado.
Yo les puedo decir que en experiencia personal, en algunas ocasiones he obligado al Ministerio Público a dictar una sentencia en procedimiento abreviado, o sea, que solicite el abreviado. ¿Qué es lo que hicimos? El imputado declaró ante mí y dijo, acepto todos los hechos de la acusación, quiero que me sentencie a través de un procedimiento abreviado, no quiero un juicio oral, acepto la responsabilidad, acepto los hechos. Él en declaración acepta en presencia de su abogado defensor y quiere que le apliquen el artículo 20 constitucional, apartado fracción séptima. Sin embargo, el Ministerio Público tiene razón y me dice, ¿sabes qué? Yo no le voy a dar un procedimiento abreviado porque es a petición del Ministerio Público, por lo cual se demanda citar a la víctima para que manifieste lo que su derecho convenga. La víctima dice, ¿sabes qué? Yo quiero que le den el abreviado, ella me pagó la reparación del daño y quiero que se le sentencie y quiero que se le dé la reducción de 1/3. Finalmente, yo en mi experiencia personal les digo que le di el abreviado, obligué al Ministerio Público, le mandé oficio al superior jerárquico para que le diera el abreviado. Dijeron que no. ¿Por qué les platico esta historia? Porque de este tipo de asuntos llevé 4 asuntos del mismo sentido, se fueron a apelación el agente del Ministerio Público y la Sala Penal Colegiada del Estado de Durango de forma atinada resolvió diciendo que era un derecho que él tenía de una forma de determinación anticipada a través de un procedimiento abreviado y que la decisión del juzgado de primera instancia fue correcta. Entonces, aquí a la luz del artículo 1 constitucional de una justicia pronta y expedita y además acepta los hechos en materia de la acusación, acepta su responsabilidad, acepta la pena y pagó la reparación del daño, estuvo de acuerdo la víctima, pues entonces es necesario aplicarles hacer un control de constitucionalidad, de convencionalidad y dejar de aplicar el artículo que establece que es facultad exclusiva del Ministerio Público, porque es un derecho fundamental que tiene el imputado de una forma de determinación de su proceso. ¿Qué generaba esto? Que él, al ser sentenciado con ese procedimiento abreviado, alcanzaba su libertad, que es lo más importante dentro de los derechos fundamentales de un ser humano, la libertad máxima cuando ya estuvo cierto tiempo privado de su libertad y que además le pagó la reparación del daño. Dimos cumplimiento al artículo 20 constitucional, al apartado de la fracción primera, ¿sí? Entonces, parte de lo importante del procedimiento es que sea un proceso corto, que es un proceso donde el culpable no quede impune, se le pague la reparación del daño a la víctima a través de una forma de determinación anticipada sin llegar a un proceso de juicio oral. El juicio oral es cuando el imputado considera que puede llegar a tener una sentencia absolutoria, pero también sería un castigo para el Ministerio Público si no investigó, se fue al juicio oral, al procedimiento abreviado, y que en ese procedimiento abreviado se le puede dictar una sentencia absolutoria. Eso forzaría al Ministerio Público que haga una investigación más a conciencia respecto del auto de vinculación al proceso, de investigación complementaria, hasta antes de la audiencia de intermedio a la audiencia de auto de apertura judicial. Entonces, el procedimiento abreviado viene a sacar muchos procesos penales que estaban inconclusos, que no avanzaban y que muchas de las veces la persona detenida, la persona privada de su libertad, decía es que yo quiero que me sentencien, pero por algún formalismo jurídico no se les sentenciaba. Y entonces tenemos unos procesos más rápidos, más ágiles. Y podemos sentenciar, como ya sabemos todos, a una persona desde el control de la detención hasta la sentencia, no más un tiempo no mayor de 1 hora y media, dependiendo de los datos de prueba. ¿Desea alguna otra pregunta? ¿Y la temporalidad, doctor, en lo que se sustanciaría un procedimiento abreviado desde la puesta a disposición hasta el dictado de la sentencia? Mira, lo que es audiencia inicial se pone a disposición del juez de control. El juez de control va a controlar o no la detención. Si la controla la detención se va a tardar por mucho tiempo, deben ser unos 15 minutos y ya es bastante tiempo. Formulas de imputación, te tardas 2 minutos. Vas al auto de término constitucional, dependiendo del juzgador y de las circunstancias propias de cada uno de los procesos penales, pues no te vas a tardar más de 1 hora o 2 horas, por mucho tiempo que sea eso. Hay audiencias, son sus excepciones, si tienes 1500 datos de prueba, pues bueno, te vas a tardar mucho tiempo, pero si no, en 1 hora y media más tardar en promedio, deberías de estar terminando los datos de prueba y vinculando. A partir de ese momento, él puede aceptar su procedimiento abreviado. ¿Cuánto te tardas en un procedimiento abreviado? Pues no tardas más de media hora, porque ya te dieron los datos de prueba, ¿sí? Y puede ser hasta en esta etapa, a partir de la vinculación al proceso o hasta antes del auto de dictado de apertura judicial, que te puedo decir que ya en la etapa de juicio oral, como es una forma de determinación anticipada y le beneficia al imputado, no violentando derechos fundamentales en juicio oral, se le puede otorgar de todos modos el procedimiento abreviado. La Sala Penal Colegiada del Estado de Durango ha considerado que ese criterio es correcto, y entonces, a pesar de que has dictado auto de apertura judicial en la etapa de juicio oral, te pueden otorgar el procedimiento abreviado. ¿Por qué? Porque estás facilitando su enjuiciamiento, ¿sí? Claro, pero el contraste con adolescentes, en el caso Juan de Arma, que tenemos 6 meses para sustanciar un procedimiento, ¿no?
Así es, como bien lo indica el doctor Santillán, el procedimiento abreviado está legislado en el artículo 20 constitucional, apartado A. Sin embargo, la materia de adolescentes en su artículo 24 nos habla de que la responsabilidad penal de una persona adolescente únicamente puede substanciarse en base a que lo que nos indica la ley nacional. Me gusta ver la justicia a partir del primero constitucional respecto a los derechos humanos, maestro Fren, y considero que el procedimiento abreviado no genera una experiencia de legalidad, como nos lo permite un procedimiento de hasta 6 meses en el sistema penal de adolescentes, y que el adolescente primero entiende su procedimiento. Tenemos que hacer una gran diferencia de que a través de estos 6 meses efectivamente se cumplen las diferentes etapas del procedimiento. Sin embargo, ejerciendo su derecho a participar en su propio juicio, va a adquirir el adolescente una experiencia de legalidad. Algo que también debemos de recordar es que una gran diferencia del sistema penal de adultos con el sistema penal de adolescentes es que la función del sistema penal de adolescentes en todo momento es socioeducativo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no castigamos, como lo hace el derecho punitivo en el sistema penal de adultos, y en lo cual considero que aquellas personas que están en prisión evidentemente incide en la aceptación de un abreviado. Es una forma de coacción respecto al procedimiento abreviado, pudiera considerarse, pero también respecto al debate que ahorita se está generando, si bien es cierto el procedimiento abreviado se puede celebrar después de vincular a proceso, debemos de recordar que el estándar probatorio para un auto de vinculación a proceso, en términos del artículo 316, nos habla de la probabilidad, y considero que una persona que después de ser vinculado a proceso solicite su procedimiento abreviado, no se le estaría garantizando su derecho a un debido proceso. Es decir, el estándar probatorio, si arribamos a un procedimiento abreviado después de vincular, seguiría siendo mínimo, que no permitiría destruir la presunción de inocencia, por lo cual considero que la Ley Nacional de Adolescentes, por el contrario, en todo momento va a justificar ese interés superior del menor que está plasmado en los tratados internacionales, en la Observación General 14, en la propia Convención de los Derechos del Niño, y que, si bien es cierto el 20 apartado A de la Constitución nos habla de esta forma de determinación anticipada, también lo es que prevalece ese interés superior del menor para que entienda su procedimiento, para que adquiera una experiencia de legalidad, pero sobre todo que durante ese tiempo que dura el procedimiento él pueda participar en su juicio. Pero de lo reseñado ahorita por el doctor Santillán y el doctor Herman, el doctor Santillán nos comenta que después de que en este caso el imputado ha sido vinculado, pues puede pedir el procedimiento abreviado. Lo puede solicitar en la misma audiencia inicial, digamos, en un supuesto. Y lo que comentaba ahorita el juez Lerma, de que son meros datos de prueba, lo que se requiere es decir a nivel de probabilidad. En este caso, la aceptación de los hechos por parte del imputado ya le da un estándar probatorio mayor para poder dictar sentencia, o habría una situación ahí, o esa laguna legal. No, pueden ser igual datos de prueba. Aquí lo que le beneficia a él es que acepte su responsabilidad y acepte los hechos siempre y cuando esté presente su abogado defensor. Esto es, que no se violen los derechos procesales que él tiene dentro de un proceso. Se va a destruir de igual forma el principio de presunción de inocencia, pero en la etapa del procedimiento abreviado, ya cuando emita su acusación el Ministerio Público, va a dar, los datos de prueba cambian y se hacen medios de prueba, porque a partir de esos medios de prueba se puede dictar una sentencia, ¿sí? Aceptando él los hechos y aceptando su acusación, aceptando su responsabilidad en la comisión del delito. ¿Qué beneficio tiene? Como ya dije, muchas veces, la mayor de las veces dices, bueno, sí fui, me agarraron con las manos en la masa, no hay ni para dónde hacerme, acepto mi responsabilidad, lo que quiero es que me den un beneficio en la pena que me corresponde, ¿sí? Y entonces ese beneficio de la pena que me corresponde generaría que pueda tener una libertad antes del tiempo promedio, que pues hasta de un tercio. Dices, un tercio no es mucho, es poco, pues dependiendo, porque si la penalidad es de 1 año, un tercio son 3 meses, pero si la penalidad es de 30 años, un tercio son 10 años. Entonces depende del tipo penal de cual corresponde. Si hablamos de un homicidio en razón de parentesco a un feminicidio, el artículo 137 del Código Penal, que le vamos a dar hasta de 30 a 60 años, le doy 30 menos un tercio son 20 años, pero luego de esos 20 años trabajo un tiempo y se me da un beneficio, pues entonces curso con el 50% de la pena o el 60 o 2/3 partes de la pena y alcanzo una libertad anticipada, una preleda absoluta, una preleda o cualquier otra forma, ¿verdad? Así es, perdón. Debemos ponderar precisamente lo que establece el artículo primero, el artículo 18 y el 20 constitucional en relación con los artículos 10, 12, 17, 33 y 34 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, precisamente ponderando siempre el interés superior del menor y sobre todo la mínima intervención en cuanto al menor.
Partiendo de ello, debemos de señalar que qué va a suceder si el menor, después de la vinculación al proceso, te dice, pues, solicito el procedimiento abreviado. Debemos de ponderar que es un derecho humano del menor el ser oído en juicio. Sí, Ante tal situación, vamos a establecer que tal y como lo establecen las reglas de Beijing, también se le tiene que dar la voz al menor. Y sobre todo, si el menor fue detenido al momento de consumar un hecho que la ley señala como delito, es decir, un delito de los considerados como graves en lo que establece el artículo 164. Como lo comentaba aquí el maestro Santillán, vamos a pensar que es un homicidio, que fue detenido en flagrancia. Partiendo de ello, tenemos que ya se judicializa con los datos de prueba que habrá en la carpeta de investigación, como es el acta de hechos probablemente delictuosos, las entrevistas que se tienen, el dictamen pericial, y dice el menor, ¿sabe qué? Acepto ser juzgado con los datos de prueba que habrá en la carpeta de investigación, previa precisamente a hacerle ver al menor precisamente cuáles son esos datos de prueba que lo incriminan, por decirlo así. Pero ahí tenemos un factor, licenciado Reyes. En el sistema de adultos, como bien lo refiere el doctor Santillán, los delitos se sancionan con penas, en un estándar mínimo y máximo, y susceptible de graduarse. En adolescentes no tenemos penas, ¿o sí, licenciado Mario? No, efectivamente no se utilizan penas como tales, se utilizan medidas de sanción. Sí me gustaría hacer una acotación en cuanto al sistema, a la diferencia que existe en el sistema penal de adultos y el sistema integral de justicia para adolescentes. Como bien lo comentó el maestro Carlos Lerma, la finalidad de nuestro sistema de justicia para adolescentes no es la de castigar a la persona adolescente que ha sido declarada responsable de la comisión de un hecho que la ley señala como delito. Al contrario, se trata de socioeducar, para lo cual nuestra propia ley nacional establece ciertos parámetros, a diferencia de adultos. Como bien lo preguntó el licenciado Efrén, en adolescentes no existen medidas de sanción tasadas, es decir, no existe un mínimo y un máximo de temporalidades para cada uno de los delitos que pudiera cometer un adolescente. Entonces, el problema del abreviado para adolescentes sería establecer un quantum en cuanto a la sanción si se implementara, ¿no? Así porque es, no hay un mínimo o máximo. Es uno de tantos problemas que tendría el aplicar la figura jurídica del abreviado. ¿Por qué? Como bien lo comentaba el doctor Santillán, uno de los beneficios del procedimiento abreviado es la reducción de las penas hasta en un tercio, según lo maneja el Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin embargo, en adolescentes, una reducción de un tercio de la pena mínima establecida en el Código Nacional, pero en el Código Penal para cada delito. En adolescentes no existen esas mínimas penas, esas mínimas temporalidades en cuanto a cada uno de los delitos, y sobre todo, a diferencia del sistema de adultos, que sí me gusta siempre recalcar esta situación, en el sistema penal de adultos, la pena normalmente, o la mayoría, o el 100%, perdón, es de prisión. En adolescentes, las medidas de sanción que se pueden imponer a un adolescente una de ellas es el internamiento, pero es una de 11 más que se le pueden imponer a un adolescente. Estamos hablando medidas en libertad. Entonces, al momento de llegar a un procedimiento abreviado, que a mi consideración no es compatible, una de las cuestiones es precisamente la individualización de la medida de sanción que se le debe de imponer a un adolescente. ¿Por qué? Porque en materia de adolescentes la medida de sanción tiene que ser acorde a las circunstancias particulares del adolescente y que sirva de base para poderle brindar mayor desarrollo para su persona y sus capacidades. No a diferencia de adultos, que al momento de imponer una pena es castigarlo por la conducta delictiva que realizó. Aquí lo que se trata es de que a un adolescente se le pueda moldear su conducta para poder encaminarlo y hacerlo una persona de bien mediante una medida de sanción acorde a sus circunstancias particulares. Pero aquí hay un problema que denota el licenciado Reyes, y bueno, en parte a lo que el doctor Javier Santillán nos explicó. Es un derecho fundamental del imputado a pedir un procedimiento abreviado. El adolescente también le son extensivos los derechos fundamentales que marcan la Constitución, y entre ellos el 20 que contempla el abreviado. Entonces, ¿cuál sería la paradoja? Bueno, estamos en una situación aquí un poco complicada, porque puede suceder que el adolescente te pida en audiencia: oye, acepto los hechos en materia de la acusación, en materia del delito, quiero irme por el procedimiento abreviado. Bueno, la ley no lo contempla, pero aquí la cuestión es esta. Tenemos la visión especializada de ustedes en el sistema de adolescentes y la visión por parte del juzgador
de adultos, en el sentido de que ahorita comentó algo muy importante, el control de constitucionalidad y convencionalidad. Si en el caso que la ley no lo prevé, tú como juzgador, yo creo que puede ser un ejercicio de armonización y hacerlo extensivo al adolescente. Y yo creo que tendrías que aplicarle lo que más le beneficia al adolescente. Exactamente. Si lo que más le beneficia dentro de tu proceso es un procedimiento abreviado, tendrías que dejar una inaplicación de la ley de menores, porque siempre tienes que estar por el interés superior del menor que está por encima de la ley. Y entonces, al hacer un análisis de los derechos, una ponderación del derecho, decía Ronald Dworkin, en los casos difíciles, pues Hércules decía, bueno, pues ¿a cuál le pongo? O sea, ¿a cuál le doy? Pues al que más le beneficie de acuerdo a el libre desarrollo de la personalidad de ese menor, a los derechos fundamentales de ese menor y el interés superior del menor. Si la ley para menores está abajo de esos derechos, tengo que inaplicarla, porque entonces estaría violentando derechos fundamentales de él, por el simple hecho de ser menor, estaría violentando otros artículos de la Constitución, el libre desarrollo de la personalidad. Si ese libre desarrollo de la personalidad se ve afectada por no aplicarle el código, un procedimiento abreviado, estoy dejando de aplicar el artículo primero, el artículo cuarto, el artículo 20, ¿sí? El artículo que corresponde a los menores infractores. Entonces, si la ley viola derechos del menor, tengo que dejar de aplicarla. Claro. Y tengo que estar por el interés superior de ese menor, lo que más favorezca a su libre desarrollo emocional, social y de todo su entorno del menor. Claro, pero aquí hay una situación también que a mí me salta esa duda, o no duda, es un tópico, yo creo que aquí, que a todos nos genera la cuestión. El juez Mario comentaba algo muy importante, no hay medidas de sanción tasadas, no hay penas, ni mínima ni máxima. El juez atinadamente lo dice, es un derecho que el menor tenemos que proveerlo. Pero, por ejemplo, el procedimiento para adolescentes, para el juez de menores, graduar la medida de sanción es en base a la audiencia de individualización de la medida de la sanción y a los medios ofertados por el Ministerio Público. Ahorita comentaba el juez Santillán una cuestión. El Ministerio Público va con datos de prueba, meras presunciones, meras posibilidades de que se cometió un hecho delictivo, adminiculado con la manifestación del imputado de que lo acepto, ya se convierten en medios probatorios. Pero ¿qué pasa si no hay medios de prueba para individualizar la sanción? Podríamos llegar al alcance de que tú como juzgador, al llegarte de oficio de esos medios, para en ánimo de brindar la protección más amplia o lo que le hace falta al menor, poder ejecutarlo en el procedimiento abreviado. En materia de adultos no, en materia de menores yo creo que sí, pero aquí los especialistas son los señores jueces. Bueno, yo considero que prevalece en todo momento la presunción de inocencia, conforme el 130 y 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es muy claro el Código Nacional, la carga de la prueba la tiene el agente del Ministerio Público, así como el 131 no nos habla de las facultades, inclusive viene redactado como obligaciones de la representación social. Y considerando el debate que se genera, es muy claro. Yo considero que si bien es cierto, no está legislado en la Ley Nacional del Sistema para Adolescentes, como bien lo indican los compañeros, tenemos que resolver lo que más beneficie al adolescente, lo que más beneficie a los menores de edad. Inclusive la propia Ley General de los Derechos de Niños y Adolescentes en su artículo 6, 13 y 15 de la ley que acabo de comentar, nos habla del debido proceso. El procedimiento abreviado, al momento en que el señor juez indicaba los requisitos, uno de esos requisitos es la renuncia a un derecho. Yo me preguntaría, ¿un adolescente tiene la capacidad para renunciar a un derecho? A mi punto de vista considero que no, ya que si bien es cierto, conforme el 18 constitucional y 41 de la Ley Nacional de Adolescentes tiene una defensa ampliamente especializada a través de los diferentes diplomados, también lo es, que ello implicaría indirectamente una autoincriminación. ¿Qué quiere decir esto? Considero que en todo momento va a prevalecer la presunción de inocencia y que si bien es cierto el juez en algunos supuestos tiene la facultad para pruebas de mejor proveer, considero que aprende más el adolescente de esa experiencia de ser escuchado y vencido en juicio, de que vayan los policías, de que vaya la víctima y diga, ese joven que está ahí fue aquella persona que con, no sé, lujo de violencia me desapoderó de mi vehículo. A que se le enseñe al adolescente, voy a poner el ejemplo del grupo etario 2, 14 años, entre 14 y 16 años. Realmente un jovencito, un adolescente de 14 años, tendrá ese entendimiento para aceptar la acusación que hay en su contra, para saber los alcances de aceptar esa acusación que hay en su contra. Si bien es cierto, como lo comentábamos, el estándar probatorio, después de vincular a proceso, es en grado de lo probable, considero que con aquellas actas de entrevista, que en muchas de las ocasiones una cosa es la entrevista y otra cosa es a lo que se demuestra en juicio. Tenemos muchos antecedentes de que sentencias absolutorias inclusive,
Y como bien lo indicaba mi compañero juez, el momento en que se garantiza el interés superior del menor es precisamente al momento de individualizar, porque es cuando conoces el contexto del adolescente, es cuando conoces que se vulneró su derecho humano a la salud, a la educación, que no tuvo una vida libre de violencia, y eso únicamente te lo permite el juicio oral. De otra manera, si aceptamos un procedimiento abreviado en adolescentes, realmente quien juzgaría, bajo las circunstancias que ellos consideraran, sería la mesa de la Fiscalía y no la autoridad judicial, garantizando de esta forma el interés superior del menor. Pero hay una fase de individualización en la sentencia que emite el juez en adulto, ¿no, doctor? No, en juicio oral sí, pero en procedimiento abreviado no. En procedimiento abreviado se va a poner la pena que solicita el Ministerio Público menos 1/3, pero sin embargo el propio código establece unas reglas para la imposición de penas, que puede ser la mínima y en algunos casos puede ser de la mínima, la media de la mínima y sobre eso alguna reducción. O sea, depende del caso en particular y hay unas reglas específicas. A partir de eso el juez de adultos tiene una obligación, y esa obligación es, si bien es cierto que hay 9 grados para individualizar la pena, 9 grados de culpabilidad, lo cierto es que tenemos que aplicar el artículo 1 constitucional y el artículo pro persona, y en tal sentido tendría que aplicarle la pena mínima sin importar la reducción que me pide el Ministerio Público. El Ministerio Público me puede pedir la máxima menos un día, pero el juez hacer una valoración de derechos y esos datos de prueba que establece el Ministerio Público al analizar el artículo 71, 72, 73, 75, 76 del Código Penal vigente en el Estado para la regularización o la imposición de la pena, que es facultad exclusiva del Poder Judicial, que no se nos olvide, porque luego hay agentes del Ministerio Público que piensan que la imposición de la pena es de ellos. No, es facultad exclusiva del Poder Judicial la imposición de penas de acuerdo a lo que establece la Constitución. Entonces, él propondrá la pena que corresponda o que él considere. Sin embargo, el que impone la pena es el Poder Judicial, entonces le imponen los señores juzgadores al valorar los datos de prueba. Yo les hago mención que el juzgador, el Estado tiene un trabajo muy importante, es privar, o sea, dentro de un proceso penal, privar de la libertad de una persona, él tiene que fundar y motivar los razonamientos por los cuales a alguien le va a quitar su libertad, que es un derecho humano muy grande, si no es que el derecho humano más grande que tenemos como seres humanos. Antes de iniciar esta charla yo comentaba con el juez Carlos Delma y le digo, ¿qué es más importante, la vida o la libertad? Entonces me decía, no, pues la vida. La vida en términos generales puede ser lo más importante, pero en términos jurídicos o del legislador, la pena en el delito de homicidio te dan de 30 a 60 años como máxima, pero cuando tú analizas el artículo 73 de la Constitución, fracción 21, que es la ley reglamentaria para los delitos en materia de secuestro, cuando privas de la libertad y aparte matas a la víctima todavía hasta 140 años de prisión, cuando la mínima es 90 a 140. Para el legislador es más importante la libertad, y eso es entenderse, porque nosotros venimos de ser un pueblo esclavo, y entonces todas las luchas armadas del pueblo de México es por la libertad. No estamos peleando la vida, estamos peleando la libertad. Si bien es cierto, es muy importante la vida, lo cierto es que una vida sin libertad no es vida, y entonces el legislador lo que a él le interesa es la libertad, y por eso el Estado tiene muchos candados para poder dictar una sentencia, para poder privar a alguien de su libertad. Es importante que en una sentencia destruyas el principio de presunción de inocencia, pero además que a través de un proceso científico analices los elementos del tipo penal, analices la probable responsabilidad y que eso encuadre con unas pruebas para poder destruir el principio de la presunción de inocencia, más allá de toda duda razonable, en la luz de las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia, y a través de un documento analizado a conciencia por parte del juzgador, puedas a alguien privarlo de su libertad y poderle imponer una pena y poder establecer, le doy la mínima, le doy la máxima, o la equidistante entre la mínima y la máxima, o la equidistante, la que tú quieras, de los 9 grados de culpabilidad. Pero es importante establecer que de acuerdo al principio pro persona, pro homine y todos los principios que te puedas imaginar, no puedes imponer la máxima, tienes que imponer la mínima menos 1/3, porque además él está facilitando su enjuiciamiento, ¿sí? Y está aceptando su responsabilidad, está aceptando que cometió un error y está aceptando una culpa. Entonces, en tal sentido, tienes que darle los beneficios que la propia ley le establece. Sí, pero aquí algo que yo creo que el licenciado Mario y José Luis Reyes nos pueden alumbrar. El principio de presunción de inocencia permea en el sistema acusatorio penal. Claro. Pero en adolescentes, además de ese principio de la presunción de inocencia, tenemos el interés superior del menor. O sea, tenemos dos principios que entran en colisión respecto al procedimiento abreviado. Bueno, como yo lo comentaba en un inicio de mi intervención,
A diferencia de materia de adultos, donde, como bien lo comentaba el doctor Santillán, él puede, bajo las reglas del procedimiento abreviado, que recordemos, el procedimiento abreviado está hecho y legislado en materia de adultos, no en materia de adolescentes. Entonces, está legislado en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que está hecho para personas adultas. Recordemos, se usa de manera supletoria en cuanto a su procedimiento en general, en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Entonces, haciendo un poquito de historia, cuando la propia Ley Nacional surge, ¿sí?, había en colisión estas dos cuestiones. Había dos proyectos, uno donde contemplaban el procedimiento abreviado y la Ley Nacional que no lo contemplaba, haciendo esos estudios específicos de que por las condiciones de personas en desarrollo de los adolescentes no les era compatible aplicar el procedimiento abreviado. Si bien lo señaló el doctor Santillán, que a su consideración se tiene que aplicar lo que más le beneficia al adolescente, y como bien lo comentó el licenciado José Luis Reyes Morales, el procedimiento abreviado está establecido como un derecho en el artículo 20 constitucional. No menos cierto es que si nosotros dejáramos de aplicar nuestra ley nacional para aplicar únicamente el procedimiento abreviado, ni los requisitos de validez y de procedibilidad son compatibles con el sistema de adolescentes. Entonces, una figura que no está regulada en nuestra ley y quererla meter de calzador para poder aplicar considerando que es un beneficio para adolescente, yo creo que es una situación contraria a derecho. Hay una situación y una restricción que pocos han analizado, y lo comento porque esa restricción viene a consideración de lo que acabo de mencionar. El artículo 418 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece concretamente en un renglón que versa ese artículo, que el procedimiento abreviado no será aplicable a los inimputables. Esa es su redacción, ¿sí? Considerando que los adolescentes son inimputables para el derecho penal tradicional, ¿sí? Tan son inimputables que la propia legislación y los tratados internacionales les creó una ley específica con un procedimiento específico, ¿sí? Hay una prohibición hasta en el mismo Código Nacional de poder aplicar el procedimiento abreviado a personas inimputables. Obviamente los que defienden el abreviado en materia de adolescentes dicen, no, eso se refiere a otro tipo de inimputabilidad, ¿verdad? Otra, que están en estado de interdicción, otra cosa. El Código Nacional es general, habla de personas inimputables, y a mi consideración los adolescentes son inimputables para el derecho penal de adultos. Bueno, yo considero que partiendo de lo que establece en cuanto a los inimputables, ¿qué es lo que se les realiza al menor cuando estamos en la audiencia? Se les formula una imputación, es decir, se les está dando a conocer que ellos cometieron un hecho que la ley señala como delito. Es decir, se les está haciendo la imputación de un delito. Se les dice, tú cometiste ese delito o ese hecho que la ley señala como delito. Entonces, partiendo desde mi punto de vista, no es un imputable porque está siendo un sujeto de un derecho. Se le está aplicando una legislación que es el Código Penal. Se le está estableciendo cuál es su grado de participación, que es doloso o culposo, ¿sí? Aquí bien, el menor no renuncia a sus derechos, más bien ejerce su derecho. Porque partiendo de ello, aquí el licenciado, el maestro Fren, tuvo conocimiento de un menor que estuvo por un homicidio. Me dice el menor, ¿sabe qué? Yo deseo ser juzgado conforme a lo que hay en la carpeta. Le digo, ¿por qué? Dijo, es de que me estoy totalmente arrepentido de lo que hice. Dije, ok, ¿estás de acuerdo? Ya le hice del conocimiento precisamente todos los datos de prueba que oraban en la carpeta de investigación. Me dijo, sí, estoy de acuerdo. A final de cuentas, se solicitó por parte de esta defensa el procedimiento abreviado, el cual, pues, no, la juzgadora, o el juzgador, no aceptó el procedimiento abreviado. Ya después, el menor me dice, ¿sabe qué? Como no quisieron darme el procedimiento abreviado, pues ni modo, quiero irme a un juicio oral, pero ya no van a obtener mi declaración. Ok, ¿qué sucedió a final de cuentas? Todos los testigos o los datos de prueba que se recabaron en la audiencia, en el periodo de investigación, no comparecieron a juicio. Y lo que sucedió fue en terminar en una sentencia absolutoria.
Aquí estaríamos, en ese caso, también tenemos que analizar el artículo 20 constitucional respecto de la víctima, porque aquí la víctima salió afectada, se salió absuelta. Así es. Pero Así no es, fue en cuestión del órgano jurisdiccional, porque él No. únicamente emitió la sentencia en base a los medios probatorios Exactamente. que se desahogaron en el juicio. Aquí sería cuestión de que la víctima, por parte del agente del Ministerio Público, no fueron garantizados sus derechos ni por el agente del Ministerio Público ni por el asesor jurídico victimal en el juicio correspondiente. A mí sí me gustaría, por ejemplo, más bien poner un ejemplo en cuanto a la aceptación de los hechos que puede hacer un adolescente para un procedimiento abreviado. Usted ahorita puso el ejemplo de un delito de homicidio, era un delito de homicidio. Yo pongo el ejemplo de un delito de violación, donde un adolescente de 14 años, ¿sí?, tiene relaciones sexuales con una menor de 13 años, porque son novios de secundaria, ¿sí? Obviamente nuestro Código Penal establece en su artículo 171 que el que realiza cópula con persona menor de 14 años comete el delito de violación. Y es un delito, en materia de adolescentes está considerado de los que pudiera ameritar el internamiento. Vamos a suponer que llegamos a la audiencia inicial y el adolescente, conociendo las consecuencias de sus actos, él acepta los hechos, es decir, efectivamente, tuve relaciones sexuales con la menor de 13 años porque éramos novios. ¿Sí? Aquí en esta situación, si viéramos únicamente los principios del procedimiento abreviado, que él aceptara los hechos y se le hiciera la reducción de un tercio, que la gente del Ministerio Público solicitara, dentro de las medidas que se le pueden imponer, el internamiento por una temporalidad de 3 años, que es el máximo que se le puede imponer al grupo etario, que estamos hablando del grupo etario número 2, entonces, si siguiéramos o si no siguiéramos las finalidades del sistema para adolescentes, el juez podría decir válidamente, jurídicamente, que se acepte el abreviado y se le impone una medida de sanción de privación de la libertad por 2 años, reduciéndole un tercio, ¿sí? Haciendo un cómputo de esa forma. No estamos garantizando las finalidades de nuestro sistema, porque realmente la medida a lo mejor que el adolescente necesitaba no era el internamiento, no era castigarlo por una conducta que a lo mejor él sabía a lo mejor o desconocía que era ilícita, y por su desarrollo emocional y psicosexual, él lo que necesita es una orientación de poder, una orientación sexual, de poderlo llevar a cabo, de que esas conductas que está realizando está mal. Podríamos destruir el proyecto de vida que tiene el adolescente si lo privamos de su libertad en esa situación, por utilizar una figura jurídica como el procedimiento abreviado, que a mi consideración no es compatible con el sistema de adolescentes, por las finalidades que tiene el propio abreviado en materia de adultos como una forma de descongestión laboral, y las finalidades que tiene el sistema de adolescentes al momento de individualizar la medida de sanción. Recordando que en adultos, por ejemplo, vamos a suponer en adultos, independientemente del procedimiento abreviado o no, se va a juicio oral y el agente del Ministerio Público le interesa, el agente del Ministerio Público en materia de adultos le interesa demostrar la realización del delito y la responsabilidad definitiva del adolescente. En cuanto a la pena, no se preocupa tanto, porque los propios delitos establecen penas tasadas. Si no aporta pruebas para la individualización de la pena, ¿sí?, el juez está obligado en todo caso a imponer una mínima. De ahí no se puede salir el juzgador. En materia de adolescentes es de vital importancia la individualización de la medida de sanción, pues al no haber medidas de sanción tasadas en temporalidades, y en cuanto a la situación particular del adolescente, tienes forzosamente que llevar a cabo una individualización particular del adolescente, cosa que no es compatible con el procedimiento abreviado. Una situación que da para muchos comentarios, muchos temas que discutir. Lamentablemente ya estamos un poco desfasados con el tiempo. Yo creo que ameritaría una segunda sesión, sí, y reanudar este tema. Pero a efectos de concluir, doctor Santillán, usted hablaba de algo muy importante, los derechos que le asisten al adolescente por también ser titular de derechos humanos. ¿Cabría la posibilidad de aplicarlo con base a un principio de control difuso, lo que usted comentaba? Pudiera ser, habría que analizar el tema más a detalle. Yo no soy especialista en menores y tendría que analizar, hacer una ponderación de varias leyes y analizar además la Constitución y los derechos que le asisten los propios menores. Aquí resulta importante resaltar también la víctima del delito, porque si la víctima del delito también es menor, genera ahí un problema mayor todavía. Sí, y más, como decía el juez, imagínense que la víctima pues tiene 13 años y es de violación, y qué le voy a decir al proyecto de vida de ella, su actividad sexual, su actividad personal, ¿sí? Y aparte le voy a decir, oye, y ya lo solté, ¿sí?
además la conducta que ellos realizaron, ahora sí que lo hicieron por amor. O sea, no sé cómo puedo sancionar una conducta que a lo mejor ellos querían hacer familia. Digo, en la ciudad a lo mejor es difícil que una de 13 y uno de 14 hagan familia, pero en la zona serrana una mujer de 13 y un varón de 14 hacen familia. Claro. ¿Sí? Entonces yo aquí, ¿hasta dónde afectaría los derechos de ambos? Y afectaría los derechos de familia. Y más aún, si la muchacha sale embarazada, ya generó otro derecho. Al próximo menor. Claro. ¿Sí? Entonces, el tema está bastante complejo. Como para dar una opinión así a bote pronto, tenemos que analizar varios cuerpos normativos y poder establecer las condiciones o las variantes de cada uno de ellos. Y más en el tipo penal específico que menciona el licenciado. ¿Por qué? Porque menor de 14 años, aunque sea su consentimiento, es violación equiparada de acuerdo al Código Penal. ¿Sí? Pero si sale embarazada, genera otros derechos. Pensión alimenticia, guardia y custodia, infinidad de cosas. Patria potestad. Y todos los temas civiles que corresponden a la familia, ¿no? Y entonces, para concluir, yo creo que la postura aquí del lado de los jueces especializados es que no es viable el procedimiento abreviado por lo ya manifestado. Para concluir, la principal, la restricción legal que existe, y fue una restricción no casual, sino fue expresa, como lo comentó el licenciado en el artículo 24 de nuestra ley, establece que únicamente se podrá determinar la responsabilidad penal de un adolescente mediante el procedimiento seguido en la ley. Al no estar establecido el procedimiento abreviado en la ley, para el juzgador, estoy hablando desde el punto de vista únicamente del juzgador, ¿cómo emitirías una sentencia de culpabilidad o de responsabilidad de un adolescente por un procedimiento que no está establecido en la ley, queriéndolo meter con calzador de manera supletoria cuando no está regulada la figura jurídica? Eso del lado del juzgador. Y por todas las demás consideraciones que ya vertí de manera rápida en esta plática, de que el procedimiento abreviado no es compatible con los fines de nuestro sistema. Yo insistiría de que precisamente es importante también analizar el contexto de los jóvenes y las problemáticas que tenemos aquí en el estado de Durango. Siempre el Tribunal para Menores Infractores se ha caracterizado precisamente por analizar el interés superior del menor y garantizarlo. Ese ejercicio de ponderación de menor víctima y adolescente sujeto a proceso, ambos tienen el derecho al interés superior del menor, y considero que la única forma de garantizar ese interés superior del menor es a través del juicio oral. ¿Por qué? Porque el adolescente va a ser escuchado y vencido en juicio, y porque la audiencia de individualización nos va a permitir lo que dice el artículo 12, conocer las condiciones sociales, familiares e individuales de la persona adolescente. ¿Qué caso tendría irnos a un procedimiento abreviado donde lo vamos a dejar un año en internamiento cuando realmente la problemática de ese adolescente eran las adicciones? Mejor conocer el contexto en el cual se desenvuelven, mandarlo a un tratamiento especializado y de esta forma, como hemos coincidido todos, no castigarlo, sino restituirle sus derechos. Porque aquellas personas adolescentes que están en conflicto con la ley, precisamente es porque no tuvieron pleno acceso a sus derechos. Entonces, si bien es cierto, es una cuestión de procedimiento, considero que al menos otros estados, hago el comentario que en legislación de adolescentes sí aplican el procedimiento abreviado. Sin embargo, la postura que hemos tomado aquí, tanto mis compañeros como un servidor, es precisamente garantizar ese interés superior del menor a la víctima, al adolescente sujeto a proceso, pero a través del juicio oral. Sí, porque incluso estaba viendo que en Chihuahua, en este caso el juez Eric Estrada, incluso ya estaba sentenciando por víctimas secundarias que no se apreciaron por parte de la gente del Ministerio Público, y en la sentencia ordena la reparación de esos derechos de la víctima a costa del Estado. O sea, yo creo que esto da para una discusión, como lo comentaba el doctor Santillán, analizarlo, o sea, la posible viabilidad, tal vez no en cuanto a una aceptación de responsabilidad, pero sí modalizar las condiciones en las que puede aplicarse ese procedimiento. ¿Ustedes qué concluyen en este caso, licenciado José Luis? Efectivamente, hay que analizar cada caso, sobre todo en el que, desde mi punto de vista, sí se puede llevar a cabo el procedimiento abreviado. Y sobre todo también, porque si hablamos de la revictimización, también un menor que se encuentra, un sujeto a proceso, como en este caso sería el menor, el niño, niña o adolescente que se encuentra sujeto a proceso y que se le imputa la comisión de un hecho que la ley señala como delito, es decir, ver la revictimización también en cuanto a él. O sea, ver esa figura, porque también puede ser traumante el hecho de que vengan aquí los testigos y lo señalen a él por haber cometido ese hecho. Entonces hay que ver la ponderación de derechos y ver también qué es lo más benéfico también para ese menor, ¿sí? Que no se afecte también, ahora sí que su interés también a ser, como dice, a ser oído, sin necesidad de que sea, de que
vengan todos los testigos a declarar y que le digan qué fue lo que hizo. Porque digo, a mí me ha tocado, en la experiencia que tengo, como defensor, me han dicho, ¿sabe qué? Yo no quiero que venga fulanito tal. ¿Por qué? Porque él sabe lo que hice. Y tengo miedo de que él venga. Entonces, desde mi punto de vista, yo sí opto por lo que se lleva a cabo el procedimiento abreviado en materia de menores. Doctor, ¿una conclusión? Pues habría que analizar la ley, ¿no? Sería muy aventurado decir sí o no, ¿verdad? Pero hay derechos que la Constitución tiene y hay derechos que hay que valorar también en la luz constitucional, ¿sí? Y esa es mi conclusión, analizar los derechos tanto de niños y niñas y siempre está por encima el interés superior del menor. Bueno, yo creo que tendremos que reunirnos próximamente para tratar este tema todavía más a fondo, desentrañar ahí, porque yo creo que fijar una postura es aventurado. Sin embargo, por lo pronto yo creo que la experiencia nos dice de buscar lo más benéfico para el adolescente en base a su interés superior y a la presunción de inocencia, que son los dos principios que permean en el sistema para adolescentes. Y con esto nos despedimos, no sin antes agradecer aquí la presencia del doctor Javier Santillán. Doctor, le agradezco mucho su presencia, que haya aceptado la invitación, aquí al señor juez Carlos Lerma, al doctor Mario Rivera, y también aquí al licenciado José Pedro Reyes. Muchas gracias y nos vemos en la próxima transmisión. Muchas gracias.